de Dios. Ese era Job. Y como era justo y temeroso de Dios, él estaba honorando el compromiso de matrimonio que hizo con su esposa. ¿Qué me dice? Sí, ciertamente, amado hermano. Todos los mandamientos que yo te he escribo. Hoy también Jehová tu Dios te exalta sobre todas las naciones y de la tierra. Así es, hermano. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios no es negociable. Pero, ¿quién está legislando los derechos y obligaciones bíblicas en la iglesia de Cristo? Es por esto que dentro de la iglesia de Cristo tenemos tensión social. Y lo leímos en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 20. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 20. Y en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 4. Claramente dice, cuánta tensión, cuántos pleitos hay. ¿Por qué hay pleitos? Porque los lobos que hay dentro de esas iglesias están consumiendo, son diabólicos, son satánicos. Muchas personas no aceptan el hecho de que hay que vivir bajo las leyes y obedecer los mandamientos de Dios para poder vivir bajo un medio ambiente de bendición y de paz. Son los derechos humanos los que están en ellos muchas veces creando su estilo de vida. Hoy hay mucha gente que está en la iglesia ejercitando los derechos humanos. Yo tengo mi derecho dentro de la iglesia. No, hermano, dentro de la iglesia los hijos de Dios solo tenemos un derecho, y ese es el derecho a ser llamados hijos de Dios. Por ello, en la cristiandad hay mucho más y mejor forma de vida que lo puede haber en la sociedad secular o en los derechos humanos. Pero ¿quiénes fueron los propulsores de esta doctrina tan satánica? Obvio, Roma. Roma fueron los que propulsaron, los que impusieron esta doctrina de los derechos humanos. Todo lo argumentado levanta disputas dentro de la sociedad cristiana. Todo lo que yo he hablado a muchos cristianos no les gusta. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 12, capítulo 1, versículo 12. 1 de Corintios 1, 12. Dice así: me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. No, hermano, yo soy de la iglesia adventista. No, yo soy de la iglesia de los santos de los últimos días. No, yo soy de la iglesia pentecostés. No, yo soy de la iglesia de las asambleas de Dios. No, yo soy de la iglesia cuadrangular. No, yo soy de tal concilio. ¿Acaso está Dios dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? 1 de Corintios 1:13. Dice de la siguiente manera: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo. Y yo de Apolo. Yo soy de la iglesia cristiana evangélica. Yo soy de esta iglesia. Yo soy de aquella iglesia. Y en el 13 dice: ¿está acaso dividido Cristo? ¿Acaso fue tu iglesia, tu denominación la que fue crucificada por ustedes? ¿O acaso fuiste bautizado en la iglesia de la denominación pentecostés o evangélica? Pero hoy así tienen a la iglesia. Así está la iglesia de Satanás. Es una iglesia dividida, pero muchos no lo han podido identificar. Ahora, el concepto tópico de la doctrina de la toleración, de la interferencia del relativismo moral y de la toleración, es decir, que es intolerante a hacer juicios del todo. Fíjese bien, 3 doctrinas satánicas: la doctrina de la toleración, la doctrina de que no hay que hacer juicios, la doctrina de que del relativismo.
de que no hay que hacer juicios del todo, ya que este acto es uno de las primeras faltas morales. Cuando tú juzgas a alguien, estás siendo inmoral, ya que la verdadera toleración está en el no discriminar a nadie. No discrimines a nadie, hermano. Cuando la Biblia dice, con esos ni te juntes. No te juntes con ninguno que llamándose cristiano sea inmoral, sea borracho, ladrón, mentiroso, difamador. No te juntes con ellos y ni siquiera dice sus ropas toques. No discrimines, hermano, no discrimines a nadie. No hagas puntos de vista rivales, hermano, no rivalices. Ni aun los puntos de vista rivales, y aceptar todos los puntos de vista con igualdad de valor. No, hermano. El punto de vista, por muy pobre que sea el de mi hermano, es de valor. Ah, caray. ¿De cuándo acá los puntos de vista del ser humano son de valor? ¿De cuándo acá, amado hermano, las definiciones bíblicas son de valor? ¿De cuándo acá la interpretación bíblica humana es de valor alguno? No juzgues. Pero la realidad de la toleración es lo opuesto de esta mala interpretación. La realidad de la toleración secular, aceptar significa que tú no apruebas o aceptas. Aceptar significa, amado hermano, que tú apruebas o que tú aceptas. La realidad que significa no tolerar es que tú no apruebas o tú no aceptas y que te opones en desacuerdo a que la palabra de Dios se rompa. Pero si tú eres de los que toleran, eres de aquellos que aprueban y que aceptan y que no se oponen y que no hacen desacuerdo a los que violan los términos bíblicos. La tolerancia actual es terminar por aceptar las cosas que en realidad se odian. Escucha bien, Dios odia al pecado, pero hay muchos hombres terminan aceptando el pecado porque han aprendido muy bien la doctrina de tolerar. Aprender a no odiar significa que no estás tolerando. No, hermano, nosotros no podemos odiar a nadie, cuando la palabra de Dios dice claramente, amado hermano, que Él odia, y nosotros debemos de odiar al pecado, odiarlo con un odio santo. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo es el Señor. Y si tú no, dale palmas allá, no te dé vergüenza. Y si tú no estás odiando al pecado, no estás odiando a lo que reside en tu vida, porque en mi vida hay algo que reside y eso se llama pecado. Eso es lo que odio. Por eso dice Pablo, miserable de mí, miserable de mí. Algunos han llegado a creer que tolerar es una virtud que se desprende dependiendo de cómo se haya desarrollado en alguien los valores morales, los valores de la moral objetiva, o de acuerdo como a este joven se le haya desarrollado su moral objetiva. En otras palabras, esto implica amar al pecador y odiar al pecado, pero como ya dije, esta es la versión moderna de amar al pecado y no tomarlo como tal. Por eso nuestro trabajo es el trabajo de la apología. Defender, si hay una moral, defender la moral objetiva. Defender la moral objetiva es defender lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la Biblia dice, ya no robes, ladrón, ratero. Si la Biblia dice borracho, borracho. Si la Biblia dice prostituta, prostituta, homosexual, homosexual. Si la Biblia dice, amado hermano, que debemos de reprender al pecador, reprendamos al pecador en cada una de sus etapas y facetas. Pero esta es la versión moderna, amar al pecado y no tomarlo como tal. Defender la moral objetiva es defender el nombre de tu sociedad. Hoy muchos defienden el nombre de su sociedad religiosa y no defienden el evangelio. Honey, can you bring me the water? Or water is from?
Thank you. Hoy muchas personas, amado hermano, muchas personas están desobedeciendo y no defendiendo la palabra de Dios, pero háblales la verdad acerca de su denominación. Hermano, te los echas encima, como a mí. A mí solo una vez me invitan a predicar, 2 ya no. Ese, expúlsalo, échalo fuera. Con él ni se junten, dicen. Con él ni se junten. Ya verán el ministerio tan grande que Jesucristo nos va a dar en una de las avenidas principales de aquí, de Tijuana. Un gran ministerio como no lo ha habido, hermano, aquí en Tijuana, aquí en México. Como no lo ha habido. Se los digo, hermanos, ustedes lo verán. Y no lo digo para jactarme, porque no tengo nada de qué jactarme, ni para gloriarme. Si en algo me he de gloriar, es en Cristo Jesús, que me ha hablado en mi espíritu y en verdad, y que lo he visto y que lo he oído. Como Él dijo: Manuel, mis ovejas oyen mi voz, y Él se da a conocer a quienes buscamos de Él, a quienes amamos la verdad. Defender el Evangelio, hacer apología del Evangelio, esa es nuestra moral objetiva. Hacer apología por la sociedad y no por el Evangelio, eso es ser un moralista subjetivo, es decir, un miembro de la iglesia de la novia del diablo, de la iglesia de la novia del diablo. Ahora, amado hermano, juzgan mal porque juzgan de acuerdo a las causas de sus intereses y no de acuerdo a la justicia. Por eso el hombre juzga mal. El hombre juzga mal porque juzga de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su moral subjetiva, de acuerdo a su pensamiento secular, de acuerdo a su psicología, a su parapsicología, a todas sus doctrinas satánicas. Ahora, las palabras de nuestro Señor son tratadas con una pureza, con lo más puro de lo negativo, es decir, con el polo negativo, hermanos. Las baterías tienen 2 polos. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el texto bíblico, por eso hoy está siendo alterado y adulterado, son tratados por esos miembros, por esos hijos del diablo, con una pureza negativa, y está produciendo en muchos de ellos una desmoralización y haciendo que perdamos o que pierdan ellos todo sentido religioso, porque eso es lo que está haciendo el diablo. Está haciendo que la gente pierda el sentido religioso, para así él poder establecer el orden bíblico de su trabajo satánico. Establecer el orden bíblico santo es un trabajo que requiere de una gran estrategia y de una gran entrega a nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás también tiene su Biblia, y es la Biblia, la de Satanás, la cual hoy en la actualidad está siendo predicada en esas iglesias satánicas, en esa novia del diablo. Por ello, tolerar es quedarse callado ante el error. No juzgar es militarizar la desigualdad. Tolerar es quedarse callado ante el error, y no juzgar con juicio justo es militarizar la desigualdad. Nosotros debemos de tener y entender que nuestros valores deben de ser bíblicos y no acuerdos arbitrarios, como muchas iglesias del diablo tienen sus acuerdos arbitrarios. Y vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 5 versículo 12, el cual dice así: pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pablo está diciendo, afirmando, ¿acaso ustedes, no son ustedes los que juzgan a los que están dentro de la iglesia? Hipócritas, diría nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios juzga a los que están afuera,
expulsad de entre vosotros al malvado. Fíjate bien, échalo fuera. Pero hoy no juzgues. Hoy toléralo. Tolerancia, hermano. Hoy no juzgue. ¿Por qué lo juzga? Tolérelo, aguántelo. Y ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3, 6, 2 al 3, dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Fíjate bien, ¿eh? Dice bien: ¿o no sabes acaso que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros somos los encargados de juzgar al mundo. Pero hoy ellos no están juzgando al mundo. La iglesia de Satanás no le conviene juzgar al mundo. Entre ellos se juzgan. Y luego dice ahí en el versículo 3: ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles, cuanto más los asuntos de esta vida? Te pregunto, ¿está autorizándonos a juzgar los asuntos de esta vida Dios? ¿Sí o no? Te pregunto otra vuelta, ¿está Dios dándonos la autorización para juzgar los asuntos de este mundo? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Aquí lo dice la Biblia. Por eso entendamos, amado hermano, lo mismo que dice allí en Corintios en el capítulo 6 del versículo 5: para vergüenza les digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Claro que Dios nos está dando la oportunidad de juzgar. Por eso tenemos que entender, amado hermano, que muchos de nosotros estamos cortos del entendimiento bíblico. Y estamos cortos del entendimiento bíblico porque no queremos escuchar la verdad, porque no amamos la verdad. No nos hemos entregado por completo a Jesucristo, sino más bien estamos creyendo en las herejías de las doctrinas satánicas. Estamos cayendo en el error, estamos viviendo en el error, como está viviendo en el error la iglesia de Satanás, la novia de Satanás. Ahora le toca a usted examinarse en qué iglesia está usted alabando y adorando. ¿En qué iglesia, a qué iglesia está usted atendiendo? Que Dios le bendiga, le guarde y recuerde: ¡viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Amén y amén. Sigamos alabando a nuestro Señor Jesucristo y alabamos con este canto. Ellos se agarran de eso. Dios es el único capacitado para juzgar. Dios es el único que tiene la posición de juzgarnos. No, Él dice: examínese cada uno, examínate para ver si estás en la verdad. Pero nosotros podemos entonces descubrir cuál es la posición de Dios y entender cuál es nuestro punto de vista objetivo con respecto a nosotros mismos y a nuestra situación. Escucha bien, nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos un poder, y ese poder es el poder de poder juzgarnos a nosotros mismos. Es el poder de ver las cosas con un punto de vista objetivo, con un punto de vista bíblico, no con un punto de vista secular, como hoy muchos. Porque sabes, hermano, todas las obras que el hombre haga, tú puedes traer y llenar de pan y darle de pan a todos los borrachos. Tú puedes darle toda el agua y gastarte tu dinero en ellos. Pero dice la palabra de Dios que eso no es amor. Amor es respetar su palabra. Dice: me amarás a mí sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué implica amar a Dios? Amar a Dios implica respetar su palabra. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿O eres el cristiano dominguero que ya no cree en los mandamientos y como la iglesia de Satanás dice, no, Jesús solamente ha dejado 2 mandamientos? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se acabaron los mandamientos. ¡Qué pobre! ¡Qué pobreza tan grande hay en ti! Una pobreza espiritual, un intelecto mediocre, un intelecto de incrédulos. Eso es lo que hoy tenemos en la mayoría de los que creen en Jesucristo. Hoy tenemos rock and rolleros, cristianos bachateros, cristianos, amado hermano, de tardeada. Cristianos de tardeada. Porque tan pronto como termina su tardeada, empiezan a sus nuevas, vuelven a su vómito, vuelven como la puerca a revolcarse en el lodo, vuelven, amado hermano, como el perro a volver a tragar su vómito. Se les olvida que son cristianos. El cristiano de tiempo completo tiene un compromiso con Dios y su compromiso es objetivo, su compromiso es bíblico. Pero la pregunta que surge de todo esto, ¿qué es lo que quedará de esta filosofía religiosa cuando el sistema religioso colapse? Escucha, ¿qué es lo que va a quedar de todas estas filosofías religiosas cuando el sistema religioso haya colapsado? Porque los sistemas van a colapsar. Todos los sistemas van a colapsar. Todos los sistemas se van a colapsar. Por eso hoy tenemos una palabra que se llama coexistencia, en donde todas las religiones van a ser integradas, es decir, un ecumenismo. Hoy muchos que dicen ser cristianos están dentro de una iglesia ecuménica. Están dentro de una iglesia ecuménica, pero ¿les interesa a ellos conocer la verdad? No les interesa a ellos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque no están interesados en el conocimiento de la verdad. Esta pregunta nos debe de orillar a producir un fulcro. Un fulcro significa un apoyo con el cual nuestros puntos de vista puedan rodar, puedan volcar, puedan ser cambiados. Pero eso simplemente no está en los deseos individuales. En los deseos individuales no está el deseo de cambiar. Porque si en tus deseos estuviera el deseo de cambiar, tú harías algo por cambiar a México. Y lo primero que harías es cambiar de institución religiosa. Lo primero que harías es comparar si la iglesia en donde tú te encuentras es la iglesia sin arruga ni mancha o es la iglesia de Satanás. Porque hoy muchos jóvenes y ancianos, hoy muchos hombres están atendiendo a la novia del diablo. Están revolcándose con ella. Están prostituyéndose con ella. Hoy muchos jóvenes están prostituyéndose con la novia del diablo. Y ellos creen que pertenecen a la novia de Cristo. Porque así es Satanás. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de Cristo. Y eso es lo que va a hacer muy pronto. Por eso entendemos que viene el anticristo. Él viene haciéndose pasar por el Cristo. Dentro de esa iglesia ecuménica a la cual hoy muchos pertenecen. La iglesia ecuménica es la iglesia de Satanás. La iglesia de Satanás es la novia de Satanás, la novia del diablo, la novia de Lucifer. Pero se necesita ser religioso para saber qué es la verdad. ¿Es necesario que nosotros pertenezcamos a alguna religión para conocer la verdad? Dios bendiga a nuestros policías, nuestros servidores públicos, estamos orando por ustedes.
¿Se necesita ser religioso o pertenecer a alguna afiliación religiosa, alguna denominación religiosa para saber cuál es la verdad? No. Lo único que se necesita es tener a la verdad. Y tener a la verdad se llama tener a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mucha gente ignora que la verdad existe. Mucha gente no cree que la verdad existe. Y no cree que la verdad existe porque sus congregaciones y sus congregantes están llenos de mentira. Esta pregunta nos debe de ahorillar a producir, amado hermano, a producir en nosotros un alumbramiento y entender que después del alumbramiento de la sociedad intelectual del occidente, es decir, que hubo un tiempo en la historia, un tiempo de tinieblas, un tiempo en donde no conocemos mucho, porque la literatura, los escritores cesaron y terminaron. Así como hoy en la actualidad estamos viviendo un tiempo de negrura, un tiempo de ceguera. Hoy hay iglesias ciegas. ¿Cuántos de los hombres que pertenecen a las iglesias, que vienen aquí a hacer obra, han venido a presentarse conmigo y han venido a decir: hermano, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Podemos donarle una silla, 2 sillas? A los que están ahí dando cosas. Han venido ellos a presentarse, a decir: hermano, ¿qué obra está haciendo usted aquí? ¿Podemos donarle una silla? ¿En dónde podemos traerle una donación? ¿Sabes qué van a hacer con las donaciones que les dan? Las van a ir a vender para comprar más droga, para comprar más marihuana, más tonalla, más alcohol. Eso es lo que van a hacer. Te pregunto algo: ¿piensas tú que tu siembra fue buena, fue productiva? Ahora, no te digo que todos lo van a hacer, pero la mayoría lo va a hacer. ¿Por qué no mejor haces una inversión fructífera y dejas de ser un enuco, una persona estéril? Después del alumbramiento, la sociedad intelectual del occidente creyeron y descubrieron la idea de la moralidad, la cual fue desarrollada por Immanuel Kant. Immanuel Kant, o quizás ellos desarrollaron una versión alterada de la versión de Immanuel Kant. Esto dio lugar a la moral desde una posición secular. Hoy la iglesia de Satanás juzga y se conduce con una moral secular. ¿Qué significa una moral secular? Bueno, amado hermano, para entender qué significa una moral secular, nosotros tenemos primero que analizar cómo está el mundo, cómo se viste el mundo, cómo come el mundo, cómo habla el mundo, cuáles son sus ordenanzas, sus mandamientos del mundo, cuáles son sus ideas, sus conceptos, su orientación sexual, cuál es su orientación espiritual. En pocas palabras, examinar al mundo y ver si lo que se está haciendo en el mundo, cuáles son sus tendencias, sus inclinaciones. Y una vez que nosotros hayamos examinado detalladamente lo que se hace en el mundo y hagamos una comparación en lo que se hace en la iglesia de Satanás, entonces encontraremos un resultado igual. Porque en el mundo, amado hermanos, la gente se conduce con un vocabulario carnal y no espiritual. Pero también en la iglesia de Satanás, los congregantes, los miembros de la iglesia de Satanás, aquellos que año tras año firman su membresía y pagan por su membresía,
Año tras año puedes verlos cómo se visten como la gente del mundo, hablan como la gente del mundo habla, escuchan la música que el mundo escucha, comen la comida que el mundo comen carne de puerco, comen camarones, comen almejas, comen ostiones, todo lo que Jesucristo dijo en su palabra que no comerían, ellos comen. Pero otra de las doctrinas es, amado hermano, nosotros podemos comer de todo, porque no es lo que entra al estómago lo que nos hace daño, sino lo que sale de nuestra boca. Olvidándose que Dios estableció leyes dietéticas. Leyes dietéticas. Pero Kant fue el que integró el que fundó estas leyes y el que puso la posición moral, esta posición moral secular, lo mismo que hoy está compartiendo así una posición moral con la cual pudiera no dar la posición a una persona en particular, sino la posición moral a todos nosotros, para que así desde esta doctrina todos pudiéramos comprender qué es bueno y qué es malo, y así no dar privilegio al individuo y a sus estatutos. ¿Qué dicen estas palabras? Hermano, usted no se meta en lo que no le importa. Aquí todos hacemos lo que queremos. Cada uno de nosotros tiene libertad en Cristo. Sí, hermano, la Escritura dice que Cristo nos hizo libres, pero que esa libertad no debemos de usarla como libertinaje. Pero ¿qué tenemos hoy en las iglesias, hermano? En la iglesia de Satanás. Libertinaje. Hoy en la iglesia de Satanás hay libertinaje, hermano. No hay libertad. Se perdió el concepto de la libertad. Hoy hay un libertinaje, amado hermano, tan grande como lo hay en la sociedad secular. Ahora, esta doctrina no se ha mantenido, la doctrina de la moralidad o la doctrina de la moral, más bien ha dado lugar a la desigualdad. Y hay desigualdad en muchas formas. Pero una de las más importantes desde el punto de vista retórico es la posición del existencialismo, que las personas han tomado de Sartre, el cual en su filosofía argumenta que no hay posición que pueda juzgar al ser humano excepto su propia posición. Tú no me puedes juzgar y lo que tú digas de mí, a mí me vale. A mí no me importa. Y eso es lo que hace la iglesia de Satanás, los sacerdotes de Satanás, las sacerdotisas de Satanás, los pastores de Satanás, las pastoras de Satanás, que no existen las pastoras, ¿verdad? Es un término filosófico, un término intelectual moderno. Y con esto, lo único que se puede autentizar, dar autenticidad, es a mis propios juicios morales. Mis propios juicios morales son aquellos a los cuales yo haga elección. Son mis elecciones. Lo que yo elijo, eso es lo que yo juzgo, las cuales son mis juicios. Por eso hoy mucha persona no sabe hacer diferencia, y no sabe hacer diferencia entre una persona moral y una persona inmoral. No sabe hacer, amado hermano, juicio, porque se ha infiltrado en él filosofías como la de Sartre. Simplemente es que una persona moral es aquella que se complace o que quiere hacer sus propios deseos, o que sus propios deseos son sus mandamientos, y que mientras la persona inmoral es aquella que solo tiene sus deseos. Fíjate bien lo que dice Sartre. Sartre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que se ha integrado hoy, eso es lo que dice también nuestro Señor en su palabra. En su palabra dice: pero mira, Manuel, debes de saber que en los últimos tiempos los hombres llamarán malo a lo bueno y llamarán bueno a lo malo. Estas son las psicologías, las filosofías que se han entrado a la iglesia de Satanás. Por eso, amado hermano,
El ejemplo que hoy tenemos lo vamos a utilizar en los violadores. El violador, no solamente los que violan la palabra de Dios, porque hoy hay muchos que violan la palabra de Dios, pero sobre todo hay muchas mujeres que violan la palabra de Dios. Hay muchas mujeres que están haciendo de sus amigos y de sus hijos y de sus hermanos unos afeminados. Unos afeminados. Mientras que la persona inmoral le llama al violador un glorificado. ¿Por qué? Porque el violador se atrevió a hacer lo que sus emociones y sus sentimientos le dictaron. Pero el que se restringe, el que restringe sus emociones, el que tiene dominio propio, el que no da rienda suelta a sus apetitos sexuales, ese es visto como una persona que no tiene valor. Y esto nos ha llevado a una era de toleración, una era de posmodernismo, una era de moral posrelativa, la cual da uso a términos como tengo que, debo de, he de hacer, debo de hacer, tengo que hacer. Pero ¿cómo es que la iglesia ha llegado a esta clase de moral relativa dialéctica? ¿Cómo es que el hombre ha llegado hasta este punto de moral relativa? Bueno, obviamente, amado hermano, parte de la naturaleza humana es la de afirmarnos o autoafirmarnos por medio de los juicios morales. Y cuando la gente adopta el punto de vista de que todos los juicios morales son relativos o subjetivos, ellos se vuelven en una masa de moral subjetiva y se convierten en una clase de pecador, ya que estos se convierten en relativistas. Hoy la filosofía del relativismo ha proliferado dentro de la novia del diablo, dentro de la iglesia de Satanás. Hoy muchas personas están ejercitando este tipo de decadencia, y esto está pasando especialmente en el sistema de nuestros derechos humanos. Mira, aunque yo le hable a la iglesia de Cristo o a la iglesia de Satanás, muchas veces aún la iglesia de Cristo no hace caso a las cosas que se hablan y que se exponen en este lugar. Pero yo no entiendo qué clase de hipócritas están surgiendo hoy en la actualidad, pero Dios sí lo entiende. Voy a exponer este ejemplo, el ejemplo de las personas que trabajan en los derechos humanos, donde podemos encontrar personas con toda clase de sistema de valores, viejos, modernos y posmodernos, por decir así. Dentro del sistema de derechos humanos, ahí trabajan bisexuales, homosexuales, transvestis, heterosexuales, y cada uno de ellos tiene su punto de vista y su opinión, y su punto de vista son producidos por su moral. Pero ellos juzgan y se juzgan entre ellos de acuerdo a su moral subjetiva, a su juicio subjetivo. Subjetivo es juzgar de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones. Cada uno de ellos ejercita un juicio de acuerdo a sus valores, ya sean viejos, modernos o posmodernos. Personas que constantemente están discriminándose entre ellos,
tan solo por no compartir sus mismos valores. Es como la iglesia de Satanás. La iglesia de Satanás discrimina a la iglesia de Jesucristo tan solo porque la iglesia de Jesucristo no comparte con los valores que ella ejercita. Ellos ignoran que esto hace mucho más difícil retener los puntos de vista objetivos de lo que implica la moralidad objetiva, sin tener que condenar en términos de moral humana. Le voy a repetir esto con otras palabras. Un juicio de moral objetiva es aquel juicio que se ha hecho de acuerdo con las bases bíblicas, de acuerdo con el sustento bíblico, y no de acuerdo con las emociones y las creencias carnales. Por eso, hoy en la actualidad, la iglesia de Satanás juzga, pero juzga de acuerdo con los valores de la moral humana y no de acuerdo con las virtudes bíblicas. Amado hermano, ciertamente la palabra de Dios ha sido traducida, pero no solamente hay una traducción en ella, también hay una transcripción, una transliteración, es decir, han cambiado los términos. Ciertamente la palabra de Dios dice que los inmorales, pero por decir los inmorales no quiere decir que la palabra de Dios sea un libro que nos va a enseñar moral. No, la palabra de Dios no nos enseña a ser personas morales o personas éticas. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores y nos enseña que podemos vivir una vida en virtud, porque todo hijo de Dios debe de vivir en una vida ejercitada, llena de virtudes, ejercitar nuestras virtudes. Ahora, una clase de subjetivismo se ha vuelto la norma moral dentro de la iglesia de Satanás. No es entonces que las personas se estén rindiendo a una idea de objetividad moral, es que ellos están haciendo una clase de subjetividad dentro de la objetividad moral. Subjetivo significa que hacemos juicios de valor dejándonos llevar por nuestros sentimientos, y es esto lo que se está ejercitando dentro de la iglesia de Satanás. Objetivo significa que se basa en hechos y en lógica. La Biblia es un libro objetivo, su palabra es objetiva. Ahora, esta es una paradoja, no parodia, una paradoja, y a la misma vez podría ser que esto es una extravagancia. Y esta extravagancia, la extravagancia que hay en la iglesia de Satanás, la puedes ver ahora mismo en la filosofía, como la iglesia de Satanás se ha llenado de filósofos. Ahora en ellos la consejería es orquestada, es dada, impartida por psicólogos que fueron a aprender psicología a las universidades. Las universidades son centros llenos de corrupción. Todos los universitarios, o en su mayoría, no voy a generalizar, perdónenme por haber dicho todos, pero la gran mayoría de los universitarios, la gran mayoría, yo diría un 99% de ellos, son personas corruptas. Ellos se dirigen y se conducen ejercitando un vocabulario obsceno, un vocabulario sucio, un vocabulario feo, despreciable e inaceptable a los ojos y a los oídos
de Dios. Por eso le digo, amado hermano, que esta extravagancia se debe a al gran número de filosofías, como las filosofías de Nietzsche. Nietzsche, el filósofo alemán, afirma que la subjetividad de la moral es dar voluntad a los deseos y tomarlos como una ley, así como el poder de la expresión. Esto es la esencia de su posición moral. Por eso hoy, dentro de la iglesia del diablo, los hermanos viven, amado hermano, una vida llena de pecado. Y dice el pastor ahí, no se preocupe, déjelo, Dios está trabajando en la vida de él. En su momento no lo reprenda, no le diga nada, déjelo que le dé rienda suelta a su vida de pecado. No le llame la atención, no lo reprenda, no le restriegue su pecado en su cara. Eso no es bueno, en nada le va a ayudar a él. Esa es la moral subjetiva con la que la iglesia de Satanás se conduce, la novia del diablo se conduce. No le diga nada, él solito va a agarrar la onda. No lo reprenda. Ese es el tipo de psicología, de filosofía, de esencia corrupta. Déjelo que haga todo lo que quiera hacer. Esa es la expresión, esa es la ley, así como el poder de la expresión. Déjelo que se exprese como quiera, deje que sea su esencia, que saque todo lo que hay en él, todo lo bueno que hay en él, todo lo malo que hay en él. Ahora no es Jesucristo el que va a sacar lo malo que hay en nosotros. Ahora son las filosofías de hombres las que van a hacer que sacamos todo lo malo que hay en nosotros. Ahora, dentro del moralismo moderno ha encajado la idea o concepto de los derechos humanos. La idea del concepto de la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos es solo una expresión política del siglo XVIII, la cual se piensa vino a alumbrar la moralidad, en especial la de aquellos filósofos como John Locke, Kant, Sartre, Nietzsche. Pero John Locke fue uno de los pioneros o de los padres de la moralidad, la cual dejó la fundación para el liberalismo moderno que hoy tenemos dentro de la iglesia de la novia del diablo. Hermano, qué precioso estar predicando así, aleluya, le damos gracias a Dios. Sí, hermano, porque se siente una paz como no se había sentido en tiempos. ¿O no siente usted la paz? Claro que sí. Dale palmas por sentir paz. Gloria a Dios, denle palmas allá a Cristo, denle palmas. Hermanos que nos ven, dónenos unas sillas, hermano. Necesitamos que nos donen sillas. Muchos de ustedes son herejes. Ustedes que nos ven por internet, este mensaje es para nuestros 66 suscriptores. Si cada uno de ustedes nos donara una silla, aquí tendríamos 66 sillas para que no estén sentados nuestros hermanos en la banqueta. Miren, le voy a mostrar cómo están sentados en la banqueta. ¡Vamos, Manuelito! Todo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Así es, hermano. Si cada uno de nuestros 66 suscriptores una silla nos donara, hermano, usted estaría donando algo grande al reino de Dios. No le estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo una silla. Puede pagarla en Electra, nosotros vamos y la recogemos. O puede pagarla en los Estados Unidos en cualquier tienda y nosotros vamos y la recogemos. Una silla, una sombra. Nos hace falta una sombra para ponerla aquí al lado. Entonces, amado hermano, continuando con nuestra predicación, eso de los derechos humanos es una expresión política. Este relativismo es lo que tenemos hoy. Y esto es lo que hemos retenido en el mundo moderno. El pensamiento
que surgió hace 200 o más años. Y esto es lo que hemos retenido en el mundo y es lo que está reteniendo la iglesia posmoderna, la novia de Satanás, la iglesia, la novia de Satanás, la iglesia de Satanás. Esto es lo que está reteniendo. Hacer que nuestros nobles esfuerzos puedan construir una moral objetiva sin Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder construir una moral objetiva dentro de nosotros? Jesucristo dice: no erréis, nada podréis hacer sin mí. Sin mí nada podéis hacer. Y entonces, si nosotros no podemos hacer nada sin Jesucristo, a no ser de que Jesucristo sea el charlatán o el mentiroso, y nosotros seamos los que hablamos la verdad, ¿cómo es que nosotros o la iglesia de Satanás se está esforzando por construir una moral objetiva sin Dios? Ahora, la forma de esta moralidad tiene que tener, es decir, la forma que el hombre le está dando a su moralidad, tiene que tener respeto universal, así como los derechos humanos presumen de tener respeto universal, o formar o dar formación al respeto, así como respeto para todos los derechos humanos que poseemos. Ellos dicen que nosotros los humanos tenemos derecho, poseemos derecho. Por esto, por virtud de la naturaleza humana, y que estos puedan ser afirmados entre nosotros, así como reclamados y reclamar a ellos por auxilio. Es decir, que nosotros no tenemos que reclamar por auxilio a Jesucristo, no tenemos que reclamar por auxilio a la palabra de Dios. No. Usted reclame sus derechos humanos. No le pida nada a Dios. No le pida eso a Dios. No le pida eso a Jesucristo. Usted vaya y reclame sus derechos humanos. Así como esperar que otros los reconozcan, que otros reconozcan mis derechos humanos y que también ellos los reclamen. Y esto crea una base fuera de los deseos individuales, base en donde se pueden depositar, volcar o echar todo tipo de exigencia o derecho. Oh, no, hermano, usted me está violando mis derechos humanos. Oh, no, usted me está violando mis derechos humanos. Usted tiene que respetar mis derechos humanos. Y ahí llega el homosexual vestido de mujer, o ahí llega el afeminado a la iglesia de Satanás, y alguien le quiere decir: oye, tú no puedes sentar aquí así. Oh, no, dice el pastor. ¿Usted quién es para violarle los derechos humanos a este hombre? Él puede entrar a la iglesia como él quiera. O llega la hermana con la ropa toda entallada, o está predicando ahí el pastor una filosofía de Nietzsche o de Sartre o de quién sabe quién. No le puede usted decir nada, porque si le dice algo, amado hermano, ahí se levantan todos los diablos a ponerlo en su lugar. Pero ¿cuál es la lista de lo que consiste los derechos humanos? ¿A qué tenemos derecho? Para algunos los derechos humanos son cosas negativas. Fundamentalmente, los derechos humanos no tienen el derecho de interferir en el momento en el que una vida es tomada. Escuche bien, los derechos humanos no pueden interferir en el momento en el que una vida es tomada, no tienen el derecho de interferir en el momento en el que una vida es quitada, en el que es quitada o privada una persona de la libertad, o en el que una persona es privada de su propiedad, o es esclavizada. Yo aquí abajo, aquí a 2 cuadras, hay una gran esclavitud de prostitución. Hay muchas jovencitas que están siendo esclavizadas en la prostitución. Hay muchos tratantes de blancas, están siendo esclavizadas, han sido secuestradas. Obvio que estas ideas son liberales o ejercitadas por los liberales. Esto es una clase de axiomas en el modo de pensar. Es decir, que tu derecho es mi obligación. Fíjate bien, tus derechos son mis obligaciones, y mi obligación es la de respetar tus derechos humanos. Entró con el pantalón todo entallado y con los senos casi de fuera. No le digas nada, mi derecho es quedarme callado y respetarla.
Llegó marihuano, llegó borracho el borracho. No le digas nada, está en su derecho. Oye, pero mira, hermano, está en su derecho, no le digas nada, está en su derecho. Tu derecho es respetar sus derechos. Es tu obligación. Y mi obligación es la de respetar sus derechos y de no interferir, de no matarte, de no quitar tu propiedad, de no esclavizarte. Con la Declaración de los Derechos Humanos, fíjese bien, porque para muchos los derechos humanos les da a ellos el derecho de quitar a usted su libertad, le da a usted el derecho de quitar su propiedad, le da a usted el derecho de esclavizarlo, de volverlo adicto a las drogas, de volverlo adicto a la mentira, de volverlo adicto al rock and roll, de volverlo adicto a sus engaños, sus mentiras y sus falsedades. Y esto es una clase, amado hermano, un modo de pensar. Es decir, que tu derecho es mi obligación y mi obligación es la de respetar tu derecho y de no interferir en cualquier error que tú caigas. Con la Declaración de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevos derechos y llegaron a existir más derechos hoy en la actualidad, o más bien fueron postulados por el proceso por el cual fueron iniciados, incluyendo el derecho a trabajar. Pues mucha gente, amado hermano, en los Estados Unidos ya no tiene derecho a trabajar. No, vaya ahí al departamento de, ¿cómo se llama este departamento? Disability. Al departamento de deshabilitados, ahí le van a dar a usted el welfare, el dinero. Va, hermano. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero hay aquí muchos hermanitos, hermano, no trabajan, pero comen. ¿Sabías tú que cuando tú no trabajas y comes, estás violando la palabra de Dios? ¿Sabías tú que cuando cuando comes sin trabajar, estás violando la palabra de Dios? Porque Él ha dicho, el que no trabaje, ¿qué? Que tampoco coma. Pero no solo eso, dijo, ¿ganarás el pan con qué? ¿Sentado o con el sudor de tu frente? Pero no lo juzgues, está en su derecho. Son sus derechos humanos. No lo juzgues. Está en la libertad de ejercitar el derecho a permanecer sentado. O más bien qué bueno que estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Qué bueno, maravilloso. Bendito sea Dios. Esto es lo que hoy tenemos. A tener asistencia médica gratuita y algunas otras cosas que tú necesitas saber. Ahora, estas no son libertades, sino demandas. Demandas hacia la concepción socialista del Estado. Porque una vez demandados estos derechos, si uno se mantiene en esos axiomas de que mi derecho es el de que alguien más tenga una obligación, entonces tú automáticamente tienes que responder la pregunta: ¿de quién es la obligación de proveer para el pan de cada día? Claro que esto nos da la respuesta, porque la responsabilidad no es de una persona en particular, sino más bien es la responsabilidad o obligación de toda una sociedad, lo cual la sociedad es otro nombre para el Estado. Por eso, cuando se levantan aquí ese desfile de homosexuales, toda la sociedad se tiene que quedar callada. Déjalos que marchen, están en su derecho. Ahí medios desnudos, hombres pintados como mujer, mujeres caminando vestidas como hombre, haciendo desmanes, bailando. Hermano, ¿qué no se hace en esos desfiles? Y lo mismo sucede dentro del gobierno, dentro de nuestro gobierno. Lo mismo sucede dentro de nuestras instituciones políticas. Lo mismo está sucediendo dentro de la iglesia del diablo. Lo mismo está sucediendo. Lo que está sucediendo en el mundo está sucediendo dentro de la iglesia del diablo, dentro de la novia del diablo. Esa está reclamando sus derechos, demandando sus derechos. Eso es lo que está pasando. Y si no los respetamos, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. Por eso, esta es
Este es el otro término de Estado, sociedad. Y con esto se ha logrado una expansión masiva de los estados implantados en las relaciones humanas, para entonces poder reclamar unos a otros los derechos que nos hemos adjudicado, no los derechos que nos pertenecen. Porque la verdad, amado hermano, los derechos humanos, ¿quién paga a los derechos humanos? Bueno, nosotros pagamos de nuestros impuestos. Pero ¿a quién obedecen los derechos humanos? ¿A los gobiernos? ¿A los gobiernos obedecen los derechos humanos? Ellos no obedecen a nosotros, a nuestras demandas. Bueno, en otras palabras, los derechos humanos son implantados sin sentido en nuestro sistema legal. ¿Por qué? Porque forman parte de un sistema político y no netamente humanitario. Si fueran los derechos humanos parte de un sistema humanitario en México, al menos, los derechos humanos se levantaría a poner en paz a la casta de políticos eunucos que tenemos, a la casta de políticos estériles que tenemos, a la casta de autoridades prepotentes y autoritarias. Pero eso no ha sucedido. Hoy la Policía Federal en algunas partes está matando a mexicanos. Hoy en algunas partes nuestros soldados, los soldados que son alimentados por los impuestos de la sociedad, del ciudadano común, está matando a otro mexicano. Y eso es lo que está pasando. La iglesia del mundo está siendo víctima de uno de los derechos sintéticos, de uno de los derechos sin sentidos. Pero ¿dónde puede esta sociedad quejarse? Nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, ¿a dónde podemos quejarnos de las malas administraciones gubernamentales que tenemos? ¿A dónde podemos ir y apelar? Porque desde que entró en nuestro vocabulario, desde que en nuestro vocabulario fue integrado la palabra Enrique Peña Nieto, desde entonces, amado hermano, venimos sufriendo más desigualdad, más hambre, desde que a nuestro vocabulario se le integró la palabra Enrique Peña Nieto. Estamos peor. Y peor que los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son de ningún valor. Y no son de ningún valor ante las Escrituras. Los derechos humanos no son de ningún valor ante las Escrituras. Dios no le da valor a los derechos humanos, ni a ninguna institución corrupta. Dios no le da valor ni ningún sentido al hombre corrupto, al pecador, mucho menos a la iglesia de Satanás, a la novia de Satanás. Porque de ser así, todas las leyes y mandamientos de Dios quedarían cancelados por los derechos humanos, ya que los derechos humanos también son privilegios no negociables. Ellos, cuando firmaron la Carta de Derechos Humanos, ahí pusieron estos derechos no son negociables. Y si la palabra de Dios tampoco es negociable, porque nosotros no podemos negociar con Dios. ¿Usted puede negociar con Dios? Enséñeme cómo, porque yo también quiero negociar con Él. La palabra de Dios no es negociable, es absoluta, absolutamente autoritaria, si usted lo quiere ver así, prepotente, si usted lo quiere ver. Es absolutamente llena de autoridad. ¿Ya te respondiste? Job regresó con su esposa
Pero el punto, amado hermano, es que Job, gracias Rubén, es que Job sufrió todo lo que tenía que sufrir, vivió todo lo que Dios tuvo que, toda la copa que Dios derramó sobre él, para que la mujer de Job y los amigos de Job vieran la grandeza de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Job? Que todo estaba obrando para bien. Muchos dicen, bueno, ¿cómo es que a Job se le devolvió todo doble? Porque dice la escritura que le multiplicó y le volvió a dar los 7 hijos, los hijos que había perdido. Pero, ¿por qué no le dio 14? Porque ya estaban otros 7 con el Señor. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, amado hermano, ¿qué está pasando en tu vida? Que todo obra para bien. Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestros servidores públicos, la paz de Jesucristo. Y ahora vamos con esta última alabanza. En esta última alabanza empezamos a la predicación. Y dice: te agradezco, Señor, te agradecemos, Señor, te agradecemos. Una voz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y orar. Voy a gritar, ¡hey! Y ese mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y alumbrar, a mostrar cómo es ese vino de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Dale palmas, dale palmas. Una vez más, te agradezco, Señor, también te lloro. Te agradezco, Señor, por entender que eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, por salvación. Te agradezco, Señor, nuevamente te agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente te agradezco, Señor. Una vez más, te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor. Señor, por eso digo, te agradezco, Señor. Aleluya. Señor, gracias por habernos perdonado, por haber perdonado nuestros pecados, nuestros delitos y iniquidades.
Señor, aleluya. Y le agradecemos al Señor en esta mañana por darnos un día más de vida. Un día más de vida. Esta predicación que vamos a realizar lleva por nombre la novia de Satanás. Escuche esto, hermano. La novia de Satanás. Jesucristo dice que viene por una novia. Él dice que viene por una novia, por una iglesia, la cual es su novia, sin arruga ni mancha. Sin arruga ni mancha. Así dice el Señor. Él tiene una novia, Jesucristo tiene una novia aquí en la tierra. Pero todo lo que ha hecho nuestro Señor, también lo ha querido imitar Satanás. Satanás ha querido imitar en todo a nuestro Dios. Y es obvio que también él tiene su novia, la novia de Satanás. La novia de Satanás es una iglesia perversa, una iglesia mundana, una iglesia llena de idolatría, una iglesia perdida, confundida, una iglesia, amado hermano, que no tiene parte en la resurrección, en la segunda resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia perversa, inicua. Y es lo que vamos hoy a hablar acerca de esa iglesia que Satanás tiene aquí en la tierra. Vamos a dar lectura primera de Timoteo en el capítulo 6 del versículo 3. Ahí hay una Biblia en el carro. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Dice así: y si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, repita conmigo, no se conforma a las sanas palabras. Ese es el punto. Y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y nada entiende. Muy bien. Satanás tiene una iglesia aquí en la tierra. Mira, ven, Rubén, ahí está, de ese lado está la Biblia. No, de aquel. Mira. La iglesia de Satanás está caracterizada por una inmoralidad que también hay en el mundo. En el mundo tenemos una gran inmoralidad. Solo miremos cada que hay manifestaciones, marchas que son realizadas por los homosexuales, tienen sus parades o sus desfiles. Cada año hacen su desfile, un desfile lleno de perversidad, lleno de inmoralidad. Se presentan por las calles y ataviados en una manera inmoral. Pero no solamente tenemos esa inmoralidad en esos desfiles, sino también tenemos una moralidad casi igual, en la iglesia de Satanás. La iglesia de Satanás tiene una moral subjetiva. Y ese es el punto en donde vamos nosotros a estar haciendo énfasis, en la moral subjetiva. Mucha gente no sabe lo que es subjetivo. Mucha gente tiende a desconocer los significados de lo que significa subjetivo. Subjetivo es lo opuesto
de objetivo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia objetiva. Tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un plan. Y la iglesia de Jesucristo, su objetivo es seguir la palabra de Dios tal y como ha salido de la boca de Dios. La objetividad de la iglesia de Jesucristo es no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. La objetividad de la iglesia de Jesucristo, la objetividad que ejercita, que ejecuta, es la de seguir al Cordero de Dios, la de guardar la fe y sus mandamientos. Pero la iglesia de Satanás, es decir, la novia de Satanás, se conduce en este mundo con una moral subjetiva. La novia de Satanás le ha presentado al mundo un intelectualismo filosófico, problemático, psicológico, un intelectualismo que está haciendo creer al mundo que la Biblia carece de poder para hacer juicios morales. Esta iglesia del mundo, o la iglesia de Satanás, está haciendo que el mundo crea que los juicios morales carecen de alguna fuerza o de algún poder, es decir, que ni aun la palabra de Dios puede juzgarla. Y este es otro de los puntos en donde estaremos haciendo énfasis. La iglesia de Jesucristo puede o no puede juzgar. Hoy en la iglesia de Satanás dice no juzgues. La iglesia de Satanás dice no juzgues. Los miembros que pertenecen a la iglesia de Satanás dicen no juzgues. Pero ¿es bueno juzgar o no es bueno juzgar? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, del versículo 24, al cual le daremos lectura, dice así: no juzgues por la apariencia, sino juzga, dice, con juicio justo. Dice, no juzgues por la apariencia, pero juzga, sí, con juicio justo. Pero ¿cuál será la interpretación o la definición que implica juicio justo? La palabra juicio justo, ¿qué implica? ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, amado hermano, que nosotros tenemos que juzgar bíblicamente, porque aquí en la tierra no hay nada justo excepto la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es justa, sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos son justos. Y si nosotros nos atrevemos a juzgar a una persona, ese juicio tiene que ser un juicio justo, que vaya de acuerdo a todo lo que ha sido descrito, a todo lo que ha sido articulado en la palabra de Dios. En Zacarías, capítulo 7, versículo 9, Zacarías, capítulo 7, versículo 9, encontramos estas palabras, las cuales también hacen referencia a esta predicación. Zacarías capítulo 7, versículo 9, dice así: no así ha dicho el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos,
juzgad, dice juicio verdadero juzgad. Eso es lo que dice. Juicio verdadero juzgad. Juzguen con juicio verdadero y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. Practiquen entre ustedes el juicio verdadero. Júzguense entre ustedes de acuerdo a la verdad. Júzguense entre ustedes de acuerdo a la verdad. ¿Sabe, hermano? Nuestro Señor Jesucristo ha prometido regresar. Y va a regresar, pero no regresará si las cosas, si su iglesia, si su cuerpo está desordenado. Él ha prometido regresar cuando todas las cosas en su casa hayan sido ordenadas, cuando nosotros caminemos, cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, camine ordenadamente. Por eso hoy en estos días ha mandado una clase diferente de predicadores, una casta diferente de sacerdotes, ha mandado una especie especial de hombres con valor para denunciar el error y el pecado del pueblo de Jesucristo. Esa es nuestra misión, hacerle entender a este pueblo que la iglesia de Satanás ha engañado a muchos y les ha introducido la idea: no juzgues, no juzgues al pastor, no juzgues a la pastora, no juzgues a la hermana, al hermano, no juzgues al perro, al gato, a la gallina, no juzgues. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Y en Zacarías, ahí mismo en el capítulo 8 del versículo 16, vamos a encontrar otras palabras casi similares. 8:16 de Zacarías dice así: estas son las cosas que debéis de hacer. Digan la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Pero ¿cuáles son vuestras puertas? Nuestros oídos, nuestra boca, porque por mis oídos entra, así como algo entra por la puerta, así como usted entra por la puerta usted mete el piano, la guitarra, el carro, la cocina, todo lo que usted tenga que meter, su recámara. Pero también por nuestra boca nosotros metemos, nuestros oídos nosotros metemos, y por nuestros ojos metemos, y por nuestra boca sale y entra también, hermano. Por eso dice, juzguen, dice, estas son las cosas que deben de hacer. Digan la verdad, hablen la verdad entre ustedes, unos a otros, y juzguen con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No juzguen para pelear, no juzguen para contender entre ustedes, juzguen con juicio de paz. Pero la iglesia de Satanás ha dicho, la novia del diablo, no juzgues. Pero, ¿qué significa esto que yo estoy hablando para las personas ordinarias? Usted se preguntará, ¿quién es una persona ordinaria? Así como aquel hombre vino y le dijo al Señor Jesucristo, oye, ¿y quién es mi vecino? ¿Quién es mi semejante? ¿Quién es mi semejante? ¿Quién es mi prójimo? Le dijo aquel hombre rico. ¿Quién es mi prójimo? Estaba pensando él, estaba hablando con uno de su tamaño. Pero nosotros no estamos hablando o intentando compararnos
por uno de nuestro tamaño, sino uno que es mayor a nosotros. Y su palabra es mayor que cualquier palabra que algún diputado, rey, algún polémico, algún periodista, escritor, redactor, que trabaja en la radio, la prensa, la televisión, las telecomunicaciones, el cine. ¿Qué significa esto para una persona ordinaria? Para aquellas que carecen del interés por conocer la palabra de Dios, para aquellas que carecen del estudio filosófico, para aquellas que carecen del entrenamiento filosófico. ¿Qué significa para esas personas? ¿Qué significa? ¿Qué hay de aquellas personas que prestan su oído a pensamientos como lo es el relativismo, o que no hay valores absolutos, y que cada persona puede conducirse en la iglesia como a ella le venga en gana, y vestirse como ella quiera, y hablar como ella quiera, y pensar como ella quiera, y definir la palabra como ella quiera, e interpretar la palabra como ella quiera? ¿Qué significa para esas personas que han creído que no hay valores absolutos, o que el juicio que alguna persona haga fuera del grupo de ellas, ese juicio no es de ningún valor, como el juicio que hoy yo estoy levantando aquí, como el juicio que estamos haciendo hoy aquí? Porque más que predicación, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la predicamos para juicio o para perdón. Usted está escuchando la palabra de Dios para su perdón, para recibir el perdón de Jesucristo, o para recibir la condenación. Pero no se puede recibir una condenación sin antes haber hecho un juicio. No se puede recibir, un oficial no puede arrestarme solo porque sí. Un policía no puede arrestarme solo porque sí. Bueno, sí puede hacerlo si es prepotente y si es autoritario. Pero él tiene primero que evaluar mis acciones o las acciones de aquel que va a detener, y para eso se necesita tener juicio. Por eso debemos de entender, amada persona, qué significa esto para las personas ordinarias, aquellas que han creído que nadie tiene el poder de juzgarlas, porque solo es el punto de vista de una sola persona, el punto de vista en este caso mío, el cual es un punto de vista que para ellos no es de importancia, o que el punto de vista del cual se está juzgando no es un punto de vista objetivo, y que si hay un juicio que valga es el que ellos hagan desde su misma percepción, porque eso es lo que hacen ellos entre ellos. Hipócritas, diría Jesucristo, entre ustedes se juzgan. Pero si entre ustedes se juzgan, porque hay juicio, hay mucha murmuración dentro de ellos, entonces ¿por qué no aceptan el juicio justo? El juicio que es de acuerdo a lo que está escrito, estipulado en la palabra de Dios. Por eso ellos dicen, y que si hay algún juicio que valga, es el que ellos logren hacer, y este juicio tiene que ser desde su propia percepción. Y esto en términos de sus ambiciones, de sus deseos y necesidades. Porque hoy mucha gente se atreve a juzgar, Dios bendiga a nuestros policías, hoy mucha gente se atreve a juzgar de acuerdo a sus ambiciones, de acuerdo a sus deseos, y es así como la iglesia de Satanás juzga, de acuerdo a sus ambiciones, a sus deseos, a sus necesidades. Y vamos a dar lectura al Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 37. ¿Ya lo tienes listo? Lucas 6, 37. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdona y serás perdonados. Esta cita bíblica la han tergiversado, la han manipulado, la han hecho como ellos han querido, han hecho de esta cita bíblica una doctrina.
Ellos dicen, no juzgues, pero este es el único tema, el único lugar en donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia. Ok, usted no quiere ser juzgado, muy bien, no juzgue a otros. Pero si usted quiere ser juzgado, juzgue a otros. Ahora, yo me atrevo a levantar juicio, porque el juicio que estoy levantando, el juicio que estoy litigando en este lugar, lo estoy litigando con bases bíblicas, con sustento bíblico, con evidencias bíblicas. Por eso me atrevo a levantar un juicio en contra de la novia del diablo, en contra de la novia de Satanás, la iglesia de Satanás. En Mateo capítulo 7, versículo 2, dice estas palabras también. Dice, porque con el juicio con el que juzgues serán juzgados, y con la medida que midas serán medidos. Así es de que muy bien sabemos cada uno de nosotros que nosotros levantamos juicios, hacemos juicios, cada uno de nosotros somos juzgados, pero lo que no tenemos cuidado es con qué vara estamos midiendo, con qué medida estamos juzgando, con qué medida. Hay hombres que se atreven a medir su juicio con las medidas mundanas, con las medidas del mundo, con la vara del mundo. Nuestro juicio es con la vara que es la palabra de Dios, con la vara de hierro. La palabra de Dios es una vara de hierro. La palabra de Dios es la medida con la cual nosotros debemos de juzgar. Sí, Señor Jesucristo no nos prohíbe, Él nos aconseja que no juzguemos, para que no seamos juzgados. Pero también nos aconseja y nos exhorta que si vamos a atrever a juzgar, lo hagamos con un juicio justo. Todo lo descrito es solo una ilegible versión de una pobre posición filosófica. No juzgues, pero no por ello de mucha influencia para las personas ordinarias, las personas comunes y corrientes. Hoy hay muchas personas comunes y corrientes dentro de la novia de Satanás. Dentro de la novia de Satanás, de la iglesia de Satanás, hay muchas personas que son cristianos domingueros, que son cristianos que solo se presentan a la iglesia cada domingo. Cada domingo se presentan a la iglesia y solo cada domingo abren su Biblia para leer solo aquellas citas bíblicas que el sacerdote del diablo o la sacerdotisa del diablo les está poniendo y proyectando en esos proyectores que hoy tiene la iglesia de Satanás. La iglesia de Satanás es una iglesia llena de dinámica, llena de tecnología, es atractiva, llena de música, llena de comercio, y lo ha hecho así para acaparar, para poder acaparar y recolectar a una mayor audiencia. Por eso hoy en la actualidad tenemos mega iglesias, Satanás tiene mega iglesias, cuando bien sabemos nosotros que el Señor ha dicho, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y también ha dicho, no temas, rebaño, ¿qué? Pequeño. No temas, rebaño pequeño. Y le ha dicho también, mis ovejas oyen mi voz. Estos hombres comunes, estos hombres ordinarios, han dado a entender a su comunidad el sentimiento de que al final de la vida, ellos no serán juzgados. Es decir, que cuando Jesucristo venga, ellos van a poder entrar en el reino de los cielos, van a poder entrar en el reino de Dios, en el milenio, en el milenio que está por surgir, en el milenio en donde Jesucristo reinará. Ellos van a poder entrar tan solo por el hecho de decir,
Bueno, pues yo creo en Jesucristo, me he bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo no falté a la iglesia cada domingo, y eso fue lo que hice. Mi vida fue una vida ordinaria, mi vida fue una vida común y corriente. Cuando a la verdad Jesucristo no nos ha llamado para que seamos ordinarios, no nos ha llamado para que seamos personas comunes, nos ha mandado llamar para que seamos extraordinarios, para que salgamos de la comunidad, porque eso es lo que ha formado hoy la iglesia de Satanás. Una comunidad, amado hermano, de condenados. Una comunidad de condenados. Y él lo expresa en esta manera, diciendo: muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán aquel día cuando yo esté presente y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos y creamos milagros sacamos demonios, echamos fuera demonios, y oh Señor, tú hubieras visto si tú estuvieras ahí como todo lo que hicimos. Pero yo les diré a ustedes: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Ese es lo que estamos nosotros aquí hoy encontrando. ¿Por qué? Porque ellos pertenecieron a la iglesia de Satanás y no se dieron cuenta de que estaban en la iglesia de Satanás. No quisieron saber que estaban en la iglesia de Satanás. No quisieron entender eso. Por ello, no quisieron ver que el juicio sería, ellos prefirieron creer que sería una impertinencia de parte de Dios juzgarlos. Oye, ¿cómo me vas a juzgar a mí, Dios, si yo estaba ahí sentado en la iglesia, escuchando a la pastora, escuchando los cuentos y los chistes y las fábulas y las historietas y todo tipo de herejía que salía de parte de ese pastor, de esa pastora, y estaba yo ahí bailando y brincando y cantando las canciones de bachata, de rock and roll, de melodías? Oye, ahí no me miraste, ahí estaba yo, Jesús, levantando las manos, llorando, lleno de emoción, con mi corazón todo emocionado, con mis sentimientos todos alborotados. Ahí te estaba yo llorando. ¿No te acuerdas, Jesús, que hasta el pastor pidió una cooperacha? Perdón la expresión, pidió ahí una ofrenda para comprar una nueva televisora, para pagar esto, para pagar aquello. ¿No te acuerdas que yo ahí solté 1,000, 2,000 pesos cada que yo iba? Ahí soltaba yo dinero. Eso es lo que ellos creen, que el juicio para ellos será impertinente. Por esto, ellos han cesado de compartir cualquier concepción de que al venir Cristo se han unido ellos a una empresa extraordinaria. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, ya no eres tú, mas Cristo es en ti. Ya no somos nosotros, ya no andamos nosotros buscando satisfacer nuestras emociones carnales, nuestros sentimientos carnales, nuestras ambiciones carnales, nuestros deseos carnales. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, obrando en y con nosotros. Nosotros tenemos que empezar a vivir una vida en rectitud, buscar la justicia, juzgar con juicio justo y tener nosotros una comunión con Jesucristo. Esto es imperativo. Pero hoy, dentro de la iglesia de Satanás, esto no es imperativo. Esto, amado hermano, se ha vuelto común entre ellos. Llegar, reunirse, tomar su cafecito después de la predicación, cantar sus cancioncitas, sus alabanzas, y ya creer que son salvos. Pero hay otro factor que se está levantando también dentro de la iglesia de Satanás, y este es el de tolerar. Tolerar. Si la mujer entra con ropas sensuales, si la pastora entra con
vestido sensual. Bueno, yo no creo en las pastoras, ¿verdad? No existen, no las hay. Pero para aquellos ordinarios que creen que sí hay pastoras, el pastor todo con un aliento y una dentadura. Hermano, nada más hay que verlos. Para ese tipo de personas que dicen hay que tolerar, la toleración es una virtud muy pobre. La tolerar es algo muy pobre. Dios no tolera a nadie, hermano. Dios resiste. Resistir no es tolerar. También esta doctrina de la toleración es ejercitada en la iglesia de Satanás. Tolerar es una doctrina diferente a lo que está escrito en la palabra. Tolerar es la concepción de una versión moderna del Nuevo Testamento, como es amar al pecador. Amado hermano, Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador, así como tampoco ama al pecado. Pero hoy la doctrina de que Dios ama al pecador, dice, bueno, si Dios ama al pecador, entonces pues sigamos pecando. Déjame seguir fumando, fornicando, mintiendo, engañando. Pues Dios ama al pecador. ¿Cuál es el problema? Y ahora a las iglesias ya entran los afeminados y los homosexuales, y ahí está mixta la iglesia. La iglesia de Satanás es la iglesia de todos. Es la iglesia de todos, las iglesias de Satanás. En esa iglesia, amado hermano, todo se tolera. Entran jóvenes con aretes y se suben a cantar, a alabar, a adorar con aretes, con cabello largo, mal vestidos, todos hediondos a sobaco, todos hediondos a sudor, los niños brincando, saltando desordenadamente. El servicio se supone que empieza a la 1 y empieza a la 1:30, y el programa todo desordenado, y una predicación ligera y suave, sin sustancia, sin confrontación, sin exhortación, sin reprensión, sin redargüimiento, insípida, sin sal, siendo que el Señor nos ha dicho, vosotros sois la sal del mundo. Pero esta versión moderna del Nuevo Testamento, como lo es la de amar al pecador, pero no al pecado, eso es lo que implica. Tolerar, en otra versión, es amar al pecado y no verlo como tal. Amar al pecado y no verlo como tal. Es decir, hermano, que ahí entró una hermana pecadora, ataviada con la ropa toda apretada, toda exótica, toda sensual, toda pintarrajeada como se pintan los payasos, y tolerarla, no verla como una pecadora, sino verla como una santa. Mira, llegó la hermana santa. La santa diabla, yo creo, ¿verdad? Santo demonio. Pero no juzgues, tolera. Por eso nosotros tenemos que entender que tolerar es otra versión, es la versión de amar al pecado y no verlo como tal. Ok, es un pecado, pero no lo veas como tal. Es un pecado, pero no lo veas como tal. En otros términos, la moral relativa es el ejercicio de alguien que cree que el juicio moral es la expresión de una opinión subjetiva de una persona y que carece de evaluación por sí sola. Hoy, dentro de la iglesia de Satanás, se está ejercitando una sujeción, un juicio supresor, una sujeción supresora. Subjeción significa que una persona juzga de acuerdo a sus emociones. Subjeción significa juzgar de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tu capacidad para pensar carnalmente y no de acuerdo a la objetividad que hay en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice el que robe no roba más,
y tú sigues robando, tienes un conflicto y un problema muy grande con Dios, porque Dios aborrece a los que roban. La Biblia dice en uno de los mandamientos, no robarás. Y muchos de nosotros le hemos robado a Dios. Muchos de nosotros le hemos robado a Dios. Y le hemos robado grandemente. Le hemos robado a nuestro Dios grandemente. Por eso nosotros muchas veces no sabemos ni cómo hacer nuestro juicio, porque estamos haciendo un juicio moral con una opinión subjetiva. Y estamos sujetos, la iglesia de Satanás está sujeta a un juicio supresor, oprime, contrita. Por esto también la Escritura dice, no contristéis al Espíritu, en el cual hay libertad. Y que cada juicio que ella haga es relativo a sus intereses. Todos los juicios que hace la novia de Satanás, la iglesia del diablo, los hace de acuerdo a sus intereses. Tienen que ser relativos a sus intereses, tienen que ser relativos a la posición desde donde los está haciendo, porque la iglesia de Satanás ocupa un lugar en la tierra. A la iglesia de Satanás ahí atienden los políticos, los abogados, los licenciados, los psicólogos, los doctores. Ahí atiende, amado hermano, grandes autoridades. ¿O piensa usted que no van ahí los gendarmes? ¿Piensa usted que a la iglesia de Satanás no van los generales, los comandantes, los capitanes? Claro que a la iglesia de Satanás ahí van ese tipo de personas. Pero, ¿qué es lo que está hoy gobernando al mundo? Los hombres que nos están gobernando son unos políticos enucuos. ¿Usted sabe lo que es un enucuo? ¿Puede tener un hijo un enucuo? Un enucuo es un estéril, ha sido castrado, sobre él hay una esterilidad, no hay producción en ellos, no son fértiles. Por eso en México tenemos un gobierno de enucos, en donde no hay productividad, en donde carecen ellos de fertilidad. México es una nación muy fértil, la tierra de México es una nación fértil, pero ¿cómo vive su gente? ¿Cómo vive la gente de México? Si nosotros utilizáramos a la sociedad de México para comparar cómo vive la iglesia del diablo, la gente que atiende a la iglesia de Satanás, nos encontraríamos nosotros, amado hermano, que no hay diferencia. Porque la iglesia de Satanás es percibida por los ojos del mundo. Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestra Policía Federal, la paz de Cristo. Estamos orando por nuestras corporaciones federales, estatales y municipales. Son nuestras autoridades, son para nosotros y de nosotros, los ciudadanos, servidores públicos. Dios les bendiga. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia de Satanás? Pues creando, amado hermano, doctrinas como no juzgues. No juzgues a la pastora, no juzgues al pastor, tolera, sé tolerante, tienes que tolerar. Y ese tipo de doctrinas son doctrinas contrarias a la palabra de Dios, porque nosotros tenemos autoridad, aún vamos a tener autoridad para juzgar a los ángeles. En otras palabras, no hay posición afuera del individuo por la cual pueda ser juzgado. Hoy, nuestras autoridades, ¿cuándo has visto que un diputado sea juzgado? Bueno, ahora últimamente están ellos haciendo circo, maroma y teatro de algunos gobernadores que están ellos medio encarcelando, y digo medio encarcelando porque en 4 o 5 años van a salir de la cárcel. ¿Qué pasó con el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari? ¿Qué pasó con él? Salió limpio. Salió limpio. ¿Y cómo salió? Blanca y con su dinero. Salió limpio. Una blanca palomita. Salió como una blanca paloma y salió millonario. ¿Y cuántos años estuvo?
Amado hermano, unos cuantos años. Pero ¿cuándo ha sido llevado a juicio un presidente? ¿Cuándo verdaderamente se ha ejecutado la ley? ¿Cuándo en verdad se ha hecho juicio justo en México? No, nunca. Pero nosotros esperamos que ese juicio se haga justo en México cuando nuestro Señor Jesucristo lo disponga. Ahora, y esto lo pongo solamente porque eso es lo que hace la iglesia de Satanás. No hay juicio, dicen ellos, no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. No. Ciertamente, amado hermano, esa es una promesa para los que estamos verdaderamente observando la palabra de Dios. Por ejemplo, una opinión, la opinión de un punto de vista de un anciano, o la opinión o el punto de vista de una filosofía